Cuando tenía 15 años, en un banquete en palacio, mi hermana menor me ofreció una copa de vino con droga. Sin sospechar nada, caí en la trampa y al final, me vi obligado a casarme con Tahsin ante innumerables miradas. Toda la capital se rió a mis espaldas. Los sirvientes de la casa del marqués se burlaban de mí y me despreciaban, sofocándome en el silencio. Aunque Tahsin nunca habló de resentimiento después de la boda, tratándome con cortesía y respeto, sabía bien que era solo por su virtud y sentido del deber. Toda mi vida, caminé con cautela, como si estuviera en hielo fino, temiendo que un solo paso en falso me precipitara al abismo. Sin embargo, al final, morí con renuencia y arrepentimiento. Al volver a abrir los ojos, renací. Pero esta vez, fue mi hermana menor quien bebió esa copa de vino. Corrió hacia la residencia lateral. Al cruzar la puerta, Tahsin, al oír sus gritos de auxilio, vio su túnica desaliñada. Su pie a punto de entrar, se detuvo en el aire y luego se retiró lentamente. ¡Pum! Vi a Tahsin empujar la puerta, retirarse e incluso girarse para cerrarla sin dudarlo. Su rostro permaneció sereno como si nada hubiera pasado. Por un instante casi creí haberlo imaginado. La casa Ta siempre fue conocida por su estricto código familiar. Tahsin se movía como una brisa bajo la luna clara, distante e inmaculado, como un inmortal descendido al mundo mortal. Era el más bondadoso, el más apuesto, el más puro de los hombres, tanto que innumerables doncellas de Chanaan pensaban en él día y noche. En mi vida pasada, tras beber el vino de mi hermana menor, huí del banquete con una agonía abrasadora, tropezando con la misma residencia lateral. Fue Tahsin quien me encontró allí. Mojó un paño de seda en agua fría y me limpió suavemente la frente y las mejillas. Cada uno de sus movimientos, como su propio ser, era suave y tierno. Pero mi mente estaba nublada, mis manos temblorosas se aferraban a él. Más tarde mi hermana menor envió deliberadamente a doncellas del palacio a difundir la noticia, lo que provocó que una multitud irrumpiera, justo a tiempo para presenciar la escena. El emperador y la emperatriz estaban furiosos. El escándalo se extendió por todas partes, desde el palacio hasta la calle. Por ello, toda la familia Zensú se sintió avergonzada. Me castigaron a arrodillarme 3 días y 3 noches en el salón ancestral, hasta desmayarme. Al despertar, mi padre me obligó a raparme la cabeza y a vivir el resto de mi vida en un templo. Solo más tarde, cuando estaba a punto de entrar en el convento, la familia Ta llegó de repente para proponerme matrimonio. Las 3 letras y los 6 ritos en nombre de la esposa principal. Para una familia como Zensú, que acababa de sufrir tal desgracia, ni siquiera éramos dignas de ser concubinas de la casa Ta, y mucho menos de la esposa adecuada. Sin embargo, Tahsin, con la compasión de un Buda, me acogió. Después, me casé con alguien de su casa. Todo Chanaan decía que el joven marqués era un desgraciado, que se había enredado con una mujer desvergonzada. Desacreditaban su bondad, desperdiciada en criarme como esposa. Entré en pánico, miré hacia arriba confundida, solo para encontrarme con sus ojos, profundos como lagos otoñales. Suavemente me secó una lágrima del rabillo del ojo y murmuró: «No temas. Ahora que me he casado contigo, eres mi esposa. En esta capital, nadie se atreve a hablar mal de ti». Pero yo lo sabía. No importaba quién fuera al verse obligado a semejante matrimonio, ¿cómo podría su corazón estar libre de nudos? Esa noche, aunque no me amaba, su juventud y sangre eran innegables. Nacido en una casa noble, criado en una estricta disciplina, derramó sobre mí todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Su aliento era abrasador, feroz y abrumador. La familia Ta nunca tuvo concubinas. Durante toda su vida, Tahsin me fue fiel solo a mí. Después del matrimonio, rara vez salí. No podía soportar los susurros de las mujeres nobles. Más tarde, incluso mi hija Zhao Zhao vio obstaculizadas sus posibilidades de matrimonio por mi nombre. Ese incidente fue una espina clavada en mi corazón. Por muchos años que pasaran, jamás podría recuperarlo. Al final, la enfermedad del corazón se convirtió en enfermedad del cuerpo, y morí de pena. Pero sinceramente nunca lo culpé. Un hombre como Tahsin, quienquiera que se casara con él, sería su bendición para 3 vidas. Fui yo quien arruinó la suya. En ese momento de trance, Tahsin frunció el ceño de repente y miró hacia aquí.
Atrapado por esos ojos oscuros como la tinta, me sobresalté y me di la vuelta apresuradamente para irme. Supe entonces que mi hermana menor también había renacido. Simplemente no podía entender por qué Tassin en esta vida ya no era la misma de antes, ya no tenía la misericordia suficiente para salvarla. Aún así, tras haber sido marido y mujer toda la vida, aún esperaba que se casara con una dama noble de buena familia, talentosa y hermosa, alguien que pudiera amarlo de verdad. Un hombre como él, recto y con principios, de corazón puro como el jade, no debería tener que soportar el peso de una mujer de origen incierto como yo. Más tarde, todo se desarrolló igual que en el pasado. Mi hermana menor, enardecida por la droga, no pudo soportarlo. Un guardia que patrullaba descubrió lo extraño tras la puerta. En cuanto entró, ella se arrojó a sus brazos, los dos entrelazados. Las criadas del palacio, sobornadas de antemano, rápidamente le dieron la noticia al emperador. Al día siguiente el escándalo había alcanzado los 1000 li. En el patio delantero, su padre la golpeó 2 veces, fuerte y bruscamente. Desdichada hija. Por compasión a tu difunta madre, te permití, siendo concubina de nacimiento, entrar al palacio en edad de casarse con la esperanza de encontrarte un buen partido. Y aún así te atreves a traer semejante desgracia ante tantos ojos. ¿Te refieres al honor de la casa Zonsu? Yun Beilong lloró agarrándose la pierna. Padre. Solo seguí a mi hermana por preocupación. Debe ser ella quien me hizo daño. Te ruego que veas con claridad y me devuelvas la inocencia. Mi padre la apartó a un lado, apretando los dientes con furia. ¿Aún te atreves a discutir? ¿Fue también tu hermana quien te obligó a aliarte con un guardia? Mi hermana menor guardó silencio, incapaz de responder. Por fin, mi padre le dio su ultimátum. En 3 días, te llevarán en una pequeña silla de manos para casarte con ese guardia. Si te niegas, ahórcatete en esta casa, para que el nombre de la casa Zonsu permanezca intacto. Dicho esto, se fue sin mirar atrás. El rostro de Yun Beilong palideció como el papel. La miré con frialdad y me di la vuelta para irme. Pero de repente me agarró el dobladillo con una voz estridente y furiosa. Yun Jinsu. ¿Es culpa tuya? Esta noche debería haber venido Tassin. Lo arruinaste todo. De no ser por ti, ya sería la esposa de la familia Ta, admirada por todos. Tassin se habría casado conmigo, me habría respetado, me habría querido solo a mí. Es toda tu culpa, tuya. Aparté su mano, la punta de mi zapato le aplastó el dedo. Mientras ella gritaba de dolor, mi rostro permaneció sereno mientras decía, Yun Beilong, las acciones sin virtud traen su propia ruina. Cuando te cases, recuerda hacer buenas obras y acumular bendiciones para la madre que perdiste. Dicho esto, me di la vuelta y salí del salón ancestral. Tras mí se oían sus lamentos, mitad locura, mitad angustia. No debería ser así, no así. ¿Por qué fue Tassin quien te salvó, mientras yo caía en los brazos de un guardia? ¿Por qué? ¿Por qué? Al salir, la brisa nocturna rozó mi túnica. Levanté la cabeza hacia la luna brillante y sentí que todo lo que me cambió en mi vida pasada, la humillación, la amargura, se convertía en polvo. La luz es ceniza a la deriva. Limpio es como un pedo. Mi hermana menor se sentó tranquilamente en la pequeña silla de manos y se casó sin hacer mucho ruido. Mi madre estaba muy preocupada por mi matrimonio, pero debido al escándalo que involucró a mi hermana menor, las negociaciones tuvieron que retrasarse 3 meses. El hombre al que favorecía era Sen Wantin, hijo del preceptor imperial. Él y yo habíamos crecido juntos, compañeros de infancia, una pareja de igual estatus. Ese día, la princesa Chan lo invitó a los jóvenes de familias nobles a una reunión en palacio. En el banquete vi a Sen Wantin. Estaba sentado tranquilamente en un rincón, vestido con una túnica sencilla, sosteniendo una copa de vino. Su porte era refinado, su comportamiento gentil y atractivo. Cuando su mirada se cruzó con la mía, sus cejas se arquearon ligeramente, sus ojos se suavizaron con una sonrisa. Al terminar el banquete, mientras cruzaba el jardín imperial, alguien me llamó. Señorita Yun. Me volví. Sen Wantin estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, su alta figura erguida contra la brisa primaveral. Me incliné ligeramente para saludarlo. El señor Sen también está aquí para admirar las flores.
Recorrió con la mirada las hileras de melocotoneros en plena floración y luego se posó en mí. En su mirada se percibía la ligereza del aire primaveral mientras decía: la gente alaba la belleza de las flores de durazno, pero no fue hasta que vi a la señorita Jung que supe que brillo podía realmente alegrar el corazón. Lo miré en silencio. Seguramente ya sabía que nuestras dos familias estaban considerando casarse. De repente arrancó una rama de flores de durazno, se agachó y la levantó ante mí con ambas manos. Te he admirado por mucho tiempo. Mi corazón está tan claro como la luna llena. Incluso a través de montañas y ríos me entregaría a ti. Si aceptas, enviaré un mensaje de inmediato a la casa Zengsu para proponerte matrimonio. Me quedé atónito. A través de él afloraron recuerdos de mi vida pasada. En esa vida, Shen Wanting nunca sufrió desastres ni alcanzó gran gloria. Su vida fue estable y tranquila, un matrimonio con él habría sido un final pacífico. Mis labios se separaron a punto de responder, cuando resonó una voz clara pero autoritaria. Parece que he llegado en un momento inoportuno. Ta-Sin, vestida de brocado blanco, caminó lentamente hacia nosotros bajo la lluvia de flores de durazno. La plena floración del huerto realzaba sus rasgos de jade, su presencia parecía la de una figura salida de un cuadro. Rápidamente bajé la cabeza en señal de saludo. Shen Wanting también juntó las manos e hizo una ligera reverencia. Es raro encontrarse con el joven marqués. ¿Puedo preguntar qué lo trae hoy al palacio? Ta-Sin rió suavemente, su voz, aún suave, tenía una innegable fuerza. ¿Tengo que responderle por qué entré en palacio? Shen Wanting bajó aún más la cabeza. No me atrevería. Ta-Sin hizo una pausa y me miró fijamente. Sus ojos eran profundos como un abismo, serenos, pero contenían algo insondable que me provocó un escalofrío. Lo sabía. Esa noche, cuando ocurrió el incidente de mi hermana menor, quizá me había visto. Habiendo sido marido y mujer toda la vida, conocía su temperamento mejor que nadie. Detestaba las mezquinas intrigas en los aposentos de las mujeres. Seguramente no pensaría que yo era quien tramaba todo. De hecho, poco después, Ta-Sin habló con voz grave y firme. Señorita Jun, después de lo que le ocurrió a su hermana menor hace solo unos días, sería mejor que cuidara su conducta, no sea que la familia Zengsu vuelva a verse envuelta en chismes. Apreté los dedos. Hice una ligera reverencia y respondí en voz baja. Tienes razón. Esa noche en casa mi corazón estaba inquieto. Las palabras de Ta-Sin fueron claramente una advertencia. Lo más probable es que en su corazón, yo fuera quien estaba detrás de todo. Pero no importaba. Mientras no rompiera la delgada ventana de papel, todo permanecería intacto. Entre nosotros no había verdadera enemistad. Él no tenía por qué causar problemas por asuntos ajenos a él. En esta vida, cada uno seguiría su propio camino. A la mañana siguiente la familia Sin envió gente para proponer formalmente matrimonio. La propia señora Sin acudió con la casamentera, trayendo regalos de dote que llenaron el patio. Mi madre, con los ojos brillantes de alegría, me estrechó la mano. Zengsu, parece que la familia Sin realmente desea casarse contigo y también te respeta. Si te unes a su familia, no pasarás por dificultades. Bajé la mirada y respondí en voz baja. Todo lo demás queda en manos de mi madre. La alegría iluminó su rostro al girarse para responderle a la casamentera. De repente una criada entró corriendo, presa del pánico. Señora, señorita mayor, algo ha sucedido. La familia Ta también ha venido a proponer matrimonio. Me quedé paralizada. Lo mismo hizo toda mi familia. Mi madre tuvo que oír al sirviente repetirlo 2 veces antes de recuperarse. En ese momento, la matriarca de la familia Ta entró con paso tranquilo. Su mirada recorrió las pilas de regalos de compromiso enviados por la familia Sin. Su expresión se endureció brevemente, luego arqueó las cejas al tiempo que hacía un gesto. Inmediatamente los sirvientes detrás de ella trajeron un cofre de sándalo bañado en oro, colocándolo directamente sobre los regalos de la familia sin dudarlo. Me tomó la mano, su sonrisa era amable, pero su tono estaba impregnado de autoridad. Era un loto emergiendo del agua, una belleza tan brillante como el jade. Con razón mi hijo se conmovió a primera vista. Aturdido, repetí sin comprender.
Conmovido a primera vista. Ella asintió con firmeza. Sí. En el banquete de palacio mi hijo dijo, la señorita Yun es refinada y cortés, de apariencia delicada y de ingenio excepcional, es la dama más distinguida de la capital. Solo ella merece ser la esposa principal de la familia Ta. No creí ni una palabra. La matriarca continuó, mi hijo y Senwantin se conocen desde niños, son tan cercanos como hermanos. Ahora también está destinado a la hermana menor, dice que es la voluntad del cielo. Declara abiertamente que si no puede casarse contigo, no se casará con nadie. Esta mañana me instó a que viniera sin demora a colocar el cofre de compromiso. Al terminar, miró a Madame Sen, cuya expresión ya se había agriado, y esbozó una leve sonrisa. Confío en que no sea demasiado tarde. Pero recordaba bien que en mi vida pasada, esta misma mujer nunca había sido tan cálida. Aparentemente no causaba problemas, pero su mirada siempre reflejaba desdén. Incluso los sirvientes la imitaban y me trataban con frialdad. Mi posición ya era inferior a la de la familia Ta, y más tarde, incluso un simple primo se atrevió a echarme té caliente. De no ser por Ta Sin, que me protegía, me habría asfixiado mucho antes en esa casa opresiva. Solo cuando Ta Sin recuperó personalmente las llaves de la administración de la casa de la vieja matriarca y me las entregó, los demás ya no se atrevieron a pisotearme. Solo entonces pude respirar. Ahora, la matriarca me sujetó la mano con fuerza y luego se giró hacia mis padres. Su voz era lenta, pausada. No hay prisa. La señorita Yun y la señora Yun pueden tomarse su tiempo para considerarlo. Pero juro dejarle para siempre el puesto de señora de la casa Ta a la señorita Yun. Antes de irse lanzó una última mirada a la señora Sin, cuyo rostro estaba morado de ira. En sus ojos brillaba una abierta provocación. El giro de los acontecimientos superó con creces mis expectativas. Ese mismo día, la noticia de que la familia Sin y la familia Ta habían llegado juntas para proponer matrimonio se extendió rápidamente por toda la capital. Cuando mi madre vino a pedirme mi opinión, guardé silencio un buen rato antes de pronunciar finalmente 4 palabras. Casarse con alguien con poder es difícil. Suspiró con la voz cargada de preocupaciones no expresadas. ¿Crees que no lo sé? Pero si nos negamos demasiado rápido, podríamos ofender a la familia Ta. Negué con la cabeza. No. Ta Sin no es de mente cerrada. Solo tienes que evitar rechazarlo de plano y desprestigiarlo. Espera unos días y luego declina la oferta con tacto. Mi madre no respondió, pero su mirada se suavizó, dándome la razón en silencio. Durante los siguientes días, no traspasé las puertas, protegiéndome de los chismes del exterior. La siguiente vez que vi a Ta Sin fue 7 días después, en el banquete de mediados de otoño ofrecido personalmente por la emperatriz en el palacio. Siempre ansiosa por oponerme a un Yuanji, la hija del primer ministro se levantó de repente y dijo en voz alta, Su Majestad, Su Gracia, he oído que la hija mayor de la casa Yun, Yun Jin-Xiu, es una experta en danza, y que su cisne asustado una vez conmovió a toda la capital. Ahora que todos los nobles están reunidos y el emperador y la emperatriz están de buen humor, ¿por qué no dejar que todos lo vean por sí mismos? Apenas terminó de hablar, el emperador y la emperatriz fruncieron el ceño. Mis ojos se enfriaron. Meses antes, mi hermana menor ya había deshonrado nuestra casa. En este banquete había intentado pasar desapercibida, sin llamar la atención. Sin embargo, ahora al mencionar a la hija de la familia Yun, el ánimo de la pareja imperial se agrió aún más. Y aún así, Bayuanji me puso deliberadamente en el centro de atención. El emperador hizo un gesto con la mano. Concedido. Así que me cambié de ropa y salí a bailar al gran salón. La música subió de tono. Retrocedí unos pasos, mi cuerpo girando ligeramente con las mangas ondeando en el aire como nubes. Vertí todo mi corazón en el cisne asustado. Había practicado este baile desde la infancia, innumerables veces. Dominé cada compás, cada ritmo a la perfección. Al terminar, la sala quedó tan silenciosa que se oyó caer un alfiler. Todos los ojos brillaron de asombro. Solo un Yuanji se sentó pálido y con expresión fea. La alegría del emperador estalló. Aplaudió, alabando 3 veces seguidas. Bien. Bien. Muy bien. Para complacer al Hijo del Cielo,
al menos esta prueba había sido superada. Al salir del salón, mi mirada se topó con una feroz, inquebrantable e imposible de ignorar. Tahsin sostenía una copa de vino en la mano, inclinándola ligeramente con sus largos dedos mientras sus profundos ojos me miraban fijamente. Esos ojos estaban tan tranquilos como siempre, pero por alguna razón sentí una agudeza en ellos, una punzada invasiva y absorbente. Mi corazón dio un vuelco. Dios mío, las hijas de la familia Jun no merecen respeto. La concubina que una vez nació se relacionó descaradamente con un guardia, y la hija legítima ahora confiesa en secreto su afecto al hijo del preceptor imperial. No es digna de ser tu esposa. Solo yo merezco ser tu esposa principal. Justo cuando terminaba de cambiarme la túnica y me preparaba para regresar al salón de Lanyun, pasé por el sendero de piedra del jardín y escuché la voz de Tuo Junni. No me sorprendió, siempre había estado en desacuerdo conmigo, no solo porque nos odiábamos desde la infancia, sino, sobre todo, porque le gustaba Tahsin. Le gustaba desde pequeños. En mi vida pasada, después de casarme con un miembro de la familia Ta, ella intentó todo tipo de estratagemas para entrar como concubina. Pero esperó y conspiró hasta los 20 años, pero nunca fue aceptada, ganándose así el nombre de solterona. Todo el mundo sabía que Tahsin jamás la aceptaría en su casa. Al final sus padres, incapaces de soportar la burla, la casaron apresuradamente con el hijo menor de un censor de tercer rango. Un matrimonio apresurado, un matrimonio agotador. Ahora, con la familia Ta viniendo a proponerme matrimonio, sin duda me veía como una espina en su ojo, una astilla en su corazón. En ese momento, la voz de un hombre cortó fríamente la noche, cada palabra, firme e inflexible, cargada de una presión que hacía que uno temiera levantar la cabeza. Tuo Junni. Nunca he albergado sentimientos por ti. Abandona ese pensamiento de inmediato. Y una cosa más, si te atreves a volver a albergar malas intenciones contra Jin Jin Xiu, jamás te lo perdonaré. El rostro de Tuo Junni palideció. Se tambaleó hacia atrás temblando, luego se levantó el pañuelo de seda para cubrirse la boca, rompió a llorar y huyó. Pensé, no debería haber venido. Al girarme para irme en silencio, una mirada penetrante me atravesó la espalda. Una voz masculina, grave y con un toque de broma, habló a mis espaldas. ¿Desde cuándo la señorita Jun tiene la costumbre de escuchar a escondidas tras las paredes? Me puse rígida. Me giré rápidamente e hice una reverencia. Joven marqués, es solo que se me cayó la horquilla hace un momento, así que volví a buscarla. No pretendía oír. Quizás incluso podría considerarlo, ya que aquella vez en el jardín imperial, usted también me oyó. En cuanto lo dije, me arrepentí. En mi vida pasada, 50 años después de nuestro matrimonio, Tahsin me había consentido tan imprudentemente que ahora yo había descuidado mi comportamiento, perdiendo la compostura que debería haber conservado. Él era Tahsin. Y yo era solo la hija de un funcionario de la casa Zongxiu. ¿Cómo podía hablarle como si fuéramos iguales? La mirada de Tahsin se detuvo en mí. Su voz era perezosa, pero con un matiz de significado. ¿Y tú qué piensas? Vacilé eligiendo mis palabras con cuidado. El joven marqués es magnánimo. Seguro que no te ofenderás por una chica tan ingenua como yo. Tahsin no respondió. Sus labios se curvaron levemente, su mirada se posó en mi rostro antes de que su figura alta y elegante diera 2 pasos hacia mí. Sorprendida, me estremecí. En palacio con tantos ojos y oídos, hice una rápida reverencia, retrocediendo un paso. El banquete de mediados de otoño aún no ha terminado. Mi humilde posición, si regreso tarde, podría desagradar al emperador y a la emperatriz. Debo despedirme. No había ido muy lejos cuando su voz baja e indescifrable llegó desde atrás. Jun Jin Xiu asustó al cisne hoy, incomparable en gracia, incomparable en belleza. Me giré y bajé la mirada hacia el rostro que había contemplado durante casi 50 años en mi vida pasada. En ese instante, sin pensarlo, las palabras escaparon de mis labios. Mi esposo me adula. Durante días después del banquete, no pude olvidar la expresión en el rostro de Tahsin, primero atónito, luego con los labios curvados cada vez más, una sonrisa que se profundizaba con una discreta diversión. Cada vez que lo recordaba, mis mejillas ardían como llamas.
Mi corazón se conmovió, deseé que la tierra me tragara por completo. De verdad, qué humillante. Por suerte, hoy mamá trajo buenas noticias. Tu padre ha hablado con la familia Ta. El compromiso matrimonial ha sido cancelado. Si de verdad te interesas en Wantin, tu padre pronto resolverá el matrimonio. Quizás no. Pero adecuado, sí. En mi vida pasada, había estado demasiado agobiado, demasiado cansado. En esta, solo deseaba vivir de otra manera. Asentí suavemente. Sí. En el estudio de la casa Tassin estaba sentado en silencio con el cepillo en la mano. La fragancia de la tinta flotaba suavemente. Sobre el papel se dibujaba la figura de una mujer bailando. Vestía brocado negro bordado con nubes doradas, una falda de seda bordada con plumas de fénix y lunas crecientes, y en el dobladillo un iris floreciente se mecía con toda su gracia. Se encontraba bajo las flores de durazno, su belleza radiante, tan brillante como la primera luz de la primavera. Dio la última pincelada. Tassin contempló la figura del cuadro durante un largo rato con los labios ligeramente curvados, una fugaz sonrisa como una ilusión. En ese momento un sirviente entró nervioso. Joven amo, la familia Zonsu ha roto el compromiso. Rasguño. Tassin frunció el ceño y su compostura habitual se desvaneció. Todo su cuerpo se tensó, su voz se hizo tan profunda como un tambor en el abismo. ¿Qué dijiste? Quizás por la mala alimentación de estos últimos días, la fiebre me invadió. Ardiendo permanecí en cama durante días con la mente nublada, el día y la noche confundiéndose. En mi delirio soñé con un recuerdo lejano. Tenía 7 años y seguía a mi madre al palacio. La consorte imperial la llamó para regañarla, y no pudo llevarme con ella. Así que envió a la criada Inget para que me cuidara en el jardín de ciruelos. Allí me encontré con un grupo de muchachas nobles, lideradas por Tuo Junni. Una criada, al ver mi vestido verde humo bordado con nubes igual al suyo, gritó sorprendida. Hermana mayor. Su vestido es igual al tuyo. ¡Guau, qué guapa se ve! Más guapa que tú. Silencio, todos. El rostro de Tuo Junni se sonrojó de rabia mientras gritaba órdenes a sus doncellas y sirvientes. ¿Qué derecho tiene a usar el mismo vestido que yo? Váyanse. Quítenselo ahora mismo. Los sirvientes titubearon. Señorita, ella es la hija legítima de la familia Zonsu. Pero Tuo Junni, incluso de niña, ya era insoportablemente dominante. Ella gritó. Soy la hija del primer ministro. Mi tía es la mismísima emperatriz. Pase lo que pase, asumiré la responsabilidad. Y si alguno de ustedes se atreve a desobedecer, haré que mi padre los venda a todos en cuanto regresemos. La amenaza los sumió en el pánico. Apretando los dientes, se prepararon para abalanzarse sobre mí. Inget fue agarrada y derribada por 2 criadas. Vi a una de las matronas abalanzándose sobre mí, y antes de que pudiera alcanzarme, me lancé hacia adelante, directo hacia Tuo Junni. Sorprendida, cayó al suelo con un golpe sordo. Mi padre era funcionario de Zonsu del Ministerio de Guerra, mi madre, hija del general Xinjuan, y mis 3 hermanos, todos comandantes feroces en el campo de batalla. Desde pequeña fui mucho más fuerte que las chicas de mi edad. Ninguno de ellos podría vencerme en una pelea. Así que arañé y pateé arrancándole el pelo, arañando y golpeando hasta que Tuo Junni sollozó y gritó, con la cara surcada de lágrimas y mocos, suplicándome incoherentemente que parara. Tuo Junni. Me aseguraré de que nunca olvides esto por el resto de tu vida. Sus sirvientes, alarmados, se apresuraron a soltarla. Furiosa les ordenó que me sujetaran y me abofeteó 2 veces. Forcejeé como un cachorro acorralado, pero la mano de la anciana era férrea, impidiéndome moverme. Inget rompió a llorar a mi lado. Tuo Junni maldijo y golpeó una y otra vez. Mis labios se abrieron, la sangre caliente se derramó en mi boca, mi visión se llenó de chispas. Y entonces una voz cálida y clara cortó el aire, silenciando todo el patio. ¿De quién es esta niña, feroz como una tigresa a tan corta edad? Todas las cabezas se giraron hacia el sonido. Allí estaba un joven con túnica blanca, alto y esbelto con rasgos como de pintura, un porte puro y brillante como la luna creciente. Tuo Junni se quedó paralizado.
Entonces me soltó rápidamente, llamándome con dulzura. Hermano Sin. Se apresuró a explicar con voz delicada. Hermano Sin, no es lo que piensas. Ella me insultó primero. Solo le estaba dando una lección. Sus asistentes intervinieron rápidamente para apoyar sus palabras. Pero Tuo Sin cruzó las manos tras la espalda, se acercó y habló con serenidad. Así que es usted, señorita Tuo. Acabo de recibir noticias de una de las doncellas de la emperatriz. Te buscan. Parece bastante urgente. Tuo Yunni palideció nerviosa y se disculpó rápidamente. Reunió a sus sirvientes y huyó como el viento. El patio se vació en un instante. Tuo Sin se acercó y me ofreció un pequeño frasco de porcelana blanca. Esta es la mejor medicina para las heridas. Aún eres joven, no dejes que cicatrice. Me quedé paralizada, 2 días para reaccionar, sin alcanzar el frasco. Tuo Sin hizo una pausa y se inclinó ligeramente hacia mí. Destapó el frasco de porcelana, sus largos dedos tomaron un poco de ungüento y lo aplicó suavemente en la comisura de mi labio. Lo miré con la mirada perdida, con la boca ardiendo, pero aún así susurré. Eres tan hermosa. El jardín de ciruelos se agitó con una brisa pasajera, silenciosa como un aliento. Él rió suavemente en voz baja, como el viento en la garganta. Entonces dime qué hermoso. Conté con los dedos con seriedad. Más guapo que mi hermano mayor, mejor que mi segundo hermano, incluso más que mi tercer hermano. Eres la persona más hermosa que he visto. Sus labios se curvaron aún más, con un destello de diversión en sus ojos. Si tus hermanos oyeran esas palabras, me temo que vendrían a llamar a mi puerta. No dije nada, solo me quedé quieta mientras me limpiaba la tierra de la cara. Cuando empezó a levantarse, de repente tiré de su manga, mirándolo con ojos tontos pero serios. Cuando crezca, ¿te casarás conmigo? El mundo se quedó en silencio por un instante. Tuo Sin se quedó paralizado. A mi lado, Jing Yue abrió mucho los ojos y su voz se apresuró. Maestro Tuo, mi señora aún es joven, son solo palabras de una niña. Una flor de ciruelo descendió y se posó en su hombro. Se quedó de pie cepillando mi cabello con una mano, con una sonrisa cálida como la brisa primaveral. Frijolito, espera a que crezcas y luego repítelo. El sueño se rompió de golpe. Desperté sobresaltado, frotándome las sienes doloridas, con la garganta reseca. Justo cuando estaba a punto de llamar a Jing Yue. Clic, la ventana se abrió con un crujido. Con el frío de la noche una sombra se coló dentro. Cuando vi su rostro con claridad, abrí los ojos de par en par, casi sin poder creerlo. Tuo Sin. Sonrió perezosamente con un tono burlón. Pequeño Jin Xiu, ya no me llama esposo. El cuerpo del hombre aún conservaba el frío húmedo de la niebla nocturna. Sus ojos oscuros, llenos de intención burlona, me inmovilizaron. Mis mejillas ardían, mi pecho temblaba. Tú. Como no había sabido en mi vida pasada que el hombre alabado como un caballero íntegro, fresco como la brisa de la luna, podía ser un ladrón de la noche, colándose en la habitación de una doncella sin pudor. Irreconocible, alterando el orden, en verdad, intolerable para el cielo. Pero Tuo Sin parecía completamente indiferente. Con calma se acercó a mí y me ofreció un frasco de porcelana blanca. Esta es la medicina del divino médico Mudu, una pastilla al día, en pocos días te recuperarás. Bajé la mirada y miré el frasco que tenía en la mano. Este gesto. Esta mano. Esta botella de porcelana. Coincidía con el sueño, de una forma inquietante. ¿Podría haber sido real ese sueño? ¿Pero por qué no lo había recordado antes? Tuo Sin no tenía motivos para hacerme daño. Lentamente acepté el frasco. Ante sus ojos me tragué una pastilla y luego hablé con una mezcla de vergüenza y seriedad, deberías irte ya. Si alguien te ve aquí, ninguno de nuestros nombres escapará del escándalo. La mirada de Tuo Sin no vaciló, sus ojos negros, firmes e inescrutables. Entreabrió los labios y sus palabras fueron lentas y pesadas. Solo quería preguntarte, ¿de verdad quieres casarte con Shen Wanting? Levanté la cabeza con tono sereno. El matrimonio lo deciden los padres, con casamenteros y la palabra de los mayores. No.
La voz de Tuosin era baja, resuelta. Lo miré con frialdad, cada palabra deliberada. Con quien me case, no te corresponde a ti decidirlo. Guardó silencio un largo rato. Sus labios se movieron levemente antes de finalmente hablar. Esa noche en palacio cuando estalló el escándalo de tu hermana. Te vi. Mis dedos se apretaron contra la colcha, mi tono era tan tranquilo que rozaba la frialdad. ¿Y qué? Eso no tenía nada que ver conmigo. Y además, ya es cosa del pasado. Pensé que estabas en problemas, dijo en voz baja, así que lo seguí, solo para asegurarme de que estabas a salvo. Sus palabras resonaron como un trueno en la noche tranquila. Me quedé paralizada. Mientras estés ilesa, es suficiente. Sus ojos fijos en mí, profundos como el cielo nocturno, pero ardiendo con un calor abrasador. Su voz era baja, dulce y cada palabra me llegaba directamente al corazón. Pequeña Jing-Su, me gustas. Mi pecho se estremeció violentamente. Al levantar la vista me encontré con esos ojos brillantes y apasionados, tan intensos, tan abiertos, que me quedé sin aliento. Aunque habíamos sido marido y mujer durante 2 vidas, esta era la primera vez que veía una pasión tan cruda y descubierta en los ojos de Tasin. Todavía me dolían las sienes. Demasiadas cosas se habían derrumbado a la vez, no podía asimilarlo todo. Tú. No apartó la mirada, su voz clara como un manantial de montaña, pero firme en su convicción. Vine aquí esta noche buscando una respuesta. Si de verdad amas a Senwantin, lo dejaré estar. Pero si no. Se inclinó, su alta figura se inclinó hacia mí, con una postura humilde, palabras lentas y firmes. Ofreceré una dote de 10.000 en oro, una procesión nupcial de 10 millas de largo, anunciando al mundo que traeré a Jung Jing-Su a mi casa. He cruzado los mares, pero todas las aguas se quedan cortas. Más allá del monte Wu, ninguna nube merece ese nombre. Después de que Tasin se fuera, seguía aturdido entre el sueño y la vigilia. Quizás era la fiebre, todo era una ilusión. Pero al despertar, el frasco de porcelana blanca que reposaba junto a mi cama me recordó que el intruso de medianoche había sido real. ¿Y ese juramento? He cruzado los mares, pero todas las aguas se quedan cortas. Más allá del monte Wu, ninguna nube merece ese nombre. No lo había entendido mal. Solo después de 2 vidas finalmente entendí que aquella noche en el palacio, cuando Tasin apareció en el jardín trasero, nunca fue casualidad. Fue por mí. Ya no podía negarlo. La razón por la que había aceptado romper el compromiso antes, sí, en parte era la culpa que me atormentaba desde mi pasado. Pero había otra verdad que me negaba a admitir. Siempre había creído que quien se convirtiera en la esposa de Tasin, la trataría con delicadeza y cariño, que nunca se trataría de mí en particular, que nunca sería irreemplazable. Pero esas palabras salieron de sus labios. Más allá del monte Wu, ninguna nube es digna. Ese solo verso deshizo toda la certeza a la que me había aferrado. Siempre fui yo quien pensó así. Él nunca lo hizo. Así que cuando mi madre vino a hablar conmigo, todavía estaba medio perdido, con el ánimo perdido. Dijo que la familia Ta parecía haber aceptado con calma la rescisión de nuestro compromiso. Se corrió la voz de que la sequía había azotado las provincias del sur. Al amanecer, Tasin partió de la capital, con la misión de llevar ayuda a las tierras fronterizas. Mi corazón temblaba, dejándome aturdido. Tras un largo silencio, mi madre observó mi expresión y suspiró. Quería preguntarte antes por qué lo entiendes tan bien, y desde cuando Tasin te mira así. Pero ahora, aunque tu corazón se haya conmovido, puede que ya sea demasiado tarde. Hundí mi rostro en su pecho con la voz llena de dolor. Yo no quiero casarme todavía. Todavía quiero quedarme a tu lado un poco más. Madre me acarició el pelo, su voz suave como la seda. Mi hija tonta. La medicina hizo efecto rápidamente y, en 2 días, la fiebre desapareció. Los días siguientes me quedé en casa, elaborando vino, secando flores y cuidando mi corazón. Desde los mercados y callejones, aún recibía noticias de Tasin. Se decía que al llegar, derrocó con una decisión rotunda a los funcionarios corruptos que malversaban el grano, pero atendió a los hambrientos con la compasión de un Buda viviente. Así era un verdadero caballero. A finales de mes me reencontré con mi hermana menor.
Jun Beilong, aprovechando la ausencia de su esposo, huyó y se arrodilló ante mi padre. Lloró amargamente, diciendo que los guardias solo la veían como una bolsa de plata. La dote dejada por su madre ya estaba malgastada. Estaba paralizado por la bebida y la golpeaba a su antojo con mayor crueldad aún si no traía dinero para el vino. Pero el rostro de su padre era frío, sus ojos impasibles. La rechazó sin dudarlo. Nadie esperaba que se colara en mi jardín de orquídeas. Estaba podando las ramas de mi begonia favorita cuando oí pasos apresurados detrás de mí. Me giré. Jun Beilong, daga en mano con el rostro deformado y feroz, cargó directamente contra mí. ¿Por qué debería ser la esposa del marqués en ambas vidas? Miserable. Muere. Mis pupilas se encogieron violentamente. Llegó tan de repente que apenas tuve tiempo de moverme. Justo cuando la espada se acercaba, una mano enorme la agarró con firmeza. La sangre brotó al instante, goteando escarlata por el filo. Ante mí había un hombre vestido de blanco, con su túnica roja como la nieve. ¡Pum! Jun Beilong fue derribado y cayó al suelo. Ta Sin apretó su mano ensangrentada, con ojos fríos como vendavales invernales, y su voz grave y atronadora. ¿Por qué sigues ahí parado? Llama a las autoridades. El sirviente a su lado estaba tan asustado que casi se desmaya, pero al oír esas palabras despertó de golpe y salió corriendo. Se llevaron a Jun Beilong bajo custodia. Ta Sin se volvió hacia mí, y sus hermosos rasgos se suavizaron en una leve y cálida sonrisa. Este último mes, Jin Xiu, ¿me extrañaste? Me quedé paralizada. Esas palabras él también las había dicho en mi vida pasada, cada vez que regresaba de un viaje. Retrocedí, haciendo una leve reverencia. El joven amo se ha excedido. No se enojó. Su mirada permaneció fija en mí, con voz suave y tierna. Pero te extrañé muchísimo. Sentimientos imposibles de expresar, emociones que no se podían expresar en voz alta. Si alguien más hubiera estado presente, no habría sabido dónde esconder mi corazón afligido. Pero sus siguientes palabras me dejaron en silencio. Esta vez he venido a proponerte matrimonio formalmente. En el recibidor, mis padres igualmente igualmente atónitos. Nunca antes habían visto a un hombre venir a la puerta a proponer matrimonio, sin enviar primero a su madre o a una casamentera, con tanta solemnidad y seriedad. Escondido bajo el alero, observé a padre y madre mirar a Ta Sin, respetuosos y aturdidos. Aún así, él hizo una profunda reverencia, con voz clara y firme. He admirado a la señorita Jun durante mucho tiempo, añorándola día y noche. Ruego a la familia Zhongsu una oportunidad, jurarle devoción de por vida, inscribir su nombre junto al mío en el registro rojo, escribir nuestro destino entre las parejas de patos mandarines. Mis oídos zumbaban como un enjambre de abejas. El calor me subió por la cara, quemándome como una llama. Aún escondido, estaba seguro de que mis orejas se habían puesto rojas como una fruta madura. Al final, mis padres decidieron. Asintieron en señal de acuerdo. Madre dijo que aunque una vez lo rechazaron, no se enojó ni se avergonzó, y ahora regresa en persona. Semejante sinceridad es realmente rara. Papá suspiró. Si nos negamos una vez más, me temo que ni siquiera conservaré mi birrete. Así, por primera vez, mis padres estuvieron completamente unidos. El día de la boda, mis 3 hermanos regresaron llorando y sollozando mientras me despedían en el sedán nupcial. Sobre todo mi hijo mayor, gritó con amargura. Si se atreve a intimidarte, solo dilo. Asaltaré la casa Ta con mi espada y lo aniquilaré. Palabras valientes, mi hermano mayor, sin duda. Y como prometió Ta Sin una vez. Ese día retumbaron tambores y gons, sedas rojas extendidas a lo largo de 16 kilómetros, y el espectáculo estremeció a todo Chan'an. Esta vez las miradas de la gente en las calles ya no eran burlonas ni desdeñosas como en mi vida pasada, sino llenas de asombro y admiración. Ante las puertas de la casa Ta colgaba seda roja, con faroles atados en gruesas cadenas. Los petardos crepitaban en la noche. Ta Sin levantó suavemente el velo rojo de mi cabeza, su mirada era tierna y sus labios se curvaron de alegría. Hoy eres verdaderamente hermosa, radiante como las flores de primavera, clara como la luna de otoño. Y ya no era la novia temerosa e inquieta de antes.
Esta vez, lo miré a los ojos con calma, firmeza y paz. Trajo el vino nupcial y juntos lo bebimos hasta secarlo. Después, por instinto de décadas de matrimonio en mi vida pasada, mis manos se extendieron con naturalidad hacia la faja que llevaba en la cintura. Sorprendido, Tassin me tomó la mano y frunció el ceño. Jin-su. Ah. Recordé que en ese momento debía mostrar modestia y decoro. No. Rápidamente retiré la mano intentando parecer recatada. Pero mis ojos se desviaron, posándose en la comisura de su boca, donde tenuemente se veía la sombra de un moretón. Fruncí el ceño. Ahí tienes, ¿por qué está magullado? Parpadeó y luego rió suavemente. Nada. Lo golpeé, eso fue todo. Y entonces su mano se cerró alrededor de la mía. Suavemente me apretó contra el suelo con los ojos clavados en mí durante un largo y ardiente instante. Hasta que por fin, como si ya no pudiera contenerse, se inclinó, sus labios cubrieron los míos con un calor intenso. Y la cámara se llenó de luz primaveral. Historia adicional Tassin. Antes de conocer a la niña del jardín de ciruelos, ya casi me partía los oídos con la interminable charla sobre la hermana menor de la familia Yun. Yun Bufan, el hijo mayor, no paraba de presumir a mi lado. ¿Tienes una hermana menor? Sí, la tengo. ¿Sabe tu hermana menor cómo llamarte hermano con cariño? Sí que lo sabe. ¿Tu hermana menor se come pasteles de osmanthus a escondidas y se acuerda de dejarte un trocito? Sí que lo sabe. Y así fue. En el campamento fronterizo norte casi todos lo sabían. El general Yun tenía una hermanita increíblemente adorable. Cuando regresé a la capital a los 14 años, Yun Bufan corrió directo hacia mí, me puso un cuadro en la mano a escondidas y me habló con suma seriedad. La vida en el ejército es dura. No he vuelto a la capital en medio año. Si alguna vez ves a mi hermana, fíjate bien en mí, ¿ha crecido más? Acepté, aunque para mis adentros pensé que la ciudad imperial es enorme, no un lugar donde uno se encuentra por casualidad. Además, la pincelada de Yun Bufan dejaba mucho que desear. Afirmaba haber dibujado a su hermana pequeña, pero cualquier otra persona podría haberla confundido con un demonio con los colmillos al descubierto. Y sin embargo, por ese boceto tosco, reconocí a la niña de la familia Yun. Porque la forma en que se le veían los dientes cuando lloraba era exactamente igual que en el dibujo, desiguales y separados. La niña estaba en edad de perder los dientes de leche. Tuo Junni incluso le había arrancado uno de los dientes delanteros. Pero no lloró ni armó un escándalo. Después de que la salvé se quedó allí de pie, solemne, elogiándome por ser guapo. ¡Guapo! ¡Qué palabra tan pobre e inadecuada! Incluso dijo que era más guapo que su hermano mayor, su segundo e incluso su tercero. Pensé que era totalmente razonable, tanto que debería habérselo repetido palabra por palabra a Yun Bufan en la cara. Pero lo que realmente me sobresaltó fue cuando esa niñita preguntó de repente, «¿Cuando sea mayor, te casarás conmigo?» Me quedé paralizada. Yun Bufan nunca había mencionado que su hermana fuera tan precoz como para hablar tan directamente del matrimonio. Por un instante me pregunté si aplicarle medicina en el labio habría sido inapropiado para una chica que ya sabía cómo enamorarse. Entonces solo sonreí y respondí, «Espera a que crezcas y luego dilo otra vez». La niña parecía abatida y se dio la vuelta para marcharse. No muy lejos oí a su criada susurrar, «Señorita, esas palabras no deben decirse con tanta ligereza». La chica simplemente ladeó la cabeza con su sonrisa desdentada, y respondió con naturalidad, «Mi madre dijo que cuando ves a alguien hermoso, debes actuar primero. Y además, como a Tuo Junni también le gusta, debo atraparlo primero. Hacerla enfurecer. Enfurecerla hasta la muerte. Soy un genio de verdad. Sí, brillante de verdad». No pude evitar reírme a carcajadas. Al volver a casa, le repetí la historia a Yun Bufan palabra por palabra, sin perderme ni un detalle. No me creyó, se arremangó y me regañó en el acto. Peor aún, gritó que me arrastraría de vuelta a la casa Yun para enfrentarme a su hermana cara a cara. Pero para entonces el deber me tenía demasiado ocupado, y rara vez tenía la oportunidad de regresar a la capital. Si deseaba saber algo de esa niña, solo podía captar fragmentos de los labios de Yun Bufan. «Hola.
Hoy mi hermana hizo pasteles de hibisco con sus propias manos. Traje algunos, pruébenlos. Este abrigo se ve bonito, ¿verdad? Lo eligió ella misma. Pasó el tiempo. La niña creció. Un día, Jung Bufan suspiró. Mi hermana se ha convertido en una belleza capaz de derribar ciudades y reinos. Cualquier hombre que la vea se conmoverá. ¿Quién sabe qué chico nos arrebatará esa bendición ante nuestras narices? Y esa hermana menor en casa también está creciendo. Su madre fue una concubina que ocupó el lugar de la esposa principal, y ha criado a una hija tan intrigante como ella. Temo que mi hermana sea demasiado simple, algún día podría sufrir por ello. Ah, y antes solo medía así de alta. Ahora ya está aquí. Él la midió, subiendo la mano de la cadera al pecho. Así que había crecido tanto. Sin que yo lo supiera, sus palabras infantiles resonaron en mi mente. Cuando sea mayor, ¿te casarás conmigo? Tan ingenua, tan inocente, pero incluso ahora, las recordaba. La siguiente vez que la vi fue en una callejuela de Chongqing, frente a una tienda famosa por sus pasteles de hibisco. De un vistazo la reconocí. La joven se había convertido en una doncella, elegante y radiante, apenas alcanzando la flor de la juventud. Una sola mirada, y uno no podía soportar apartar la mirada. Realmente había crecido. Jung Bufan no exageró. Su hermano mayor volverá pronto. Le encantan los pasteles de hibisco de esta tienda. Compra más, estará contento. Sonrió suavemente mientras le hablaba a la criada que estaba a su lado. Así fue. Sorprendente pero esperado. Después de comprar los pasteles, pasó junto a mí con la criada. Sin reconocerme en absoluto. ¿De verdad era tan mala la memoria de un niño? El tercer encuentro fue en el Salón del Fénix, donde la emperatriz había convocado a muchos hijos e hijas nobles. Me vio entonces y finalmente pareció reconocerme. Pero al igual que los demás, se limitó a hacer una reverencia, obediente y cortés. Al bajar la cabeza, sus largas pestañas temblaron levemente. En el rabillo del ojo, descansaba un pequeño lunar rojo. Los libros lo llamaban la marca de la belleza. Esa noche lo soñé. El sueño era borroso como aguas otoñales, con sus ojos ondulantes. Al despertar, me maldije y froté la ropa de cama toda la noche. La siguiente vez fue en un banquete en el palacio. La vi salir de un salón, siguiendo a su hermana menor. Al recordar la advertencia de Jung Bufan, me invadió la inquietud. Silenciosamente lo seguí. En una residencia contigua oí gritos de auxilio. Se me encogió el corazón y sin pensarlo, abrí la puerta. Adentro. No era ella. Mientras no fuera ella, nada más importaba. Me giré bruscamente cerrando la puerta de golpe. Y allí estaba ella, de pie en la curva del pasillo. Esa chica traviesa pero de corazón puro jamás se rebajaría a semejante inmundicia. Incluso si lo hubiera hecho, ¿qué importaba? Si era ella, que así fuera. Las cámaras interiores requerían cierta astucia despiadada para sobrevivir. Sentí un alivio inmenso, mezclado con una silenciosa gratitud. Pero más tarde su fragancia volvió a atormentarme en sueños. El anhelo se convirtió en una aflicción. Las noches se hicieron largas, inquietas, sin dormir. Al final, ya no pude negarlo. Albergaba sentimientos por ella que no podía expresar en voz alta. Y comencé a mirar hacia adelante. Hasta la próxima vez que nos viéramos. Por suerte, ese encuentro no me hizo esperar demasiado. En lo profundo del jardín, Senwantin estaba frente a ella, confesándole sus sentimientos. La niña había crecido. Ya tenía edad para casarse. Él le ofreció una rama de flor de durazno. Y ella, parecía a punto de alcanzarlo y quitárselo. La idea de que llamara marido a otro hombre, de que cocinara para alguien más, me llenó el pecho de inquietud, como si 1000 hormigas me royeran cada centímetro de mi ser. Di un paso adelante sin pudor. Lo admito, no hubo nada de recto en lo que hice. Esa noche de vuelta en casa, mi corazón ardía como fuego, mi mente era un torbellino. Decían que era tan gentil como el jade, tan recto como un caballero. Pero nadie lo sabía. En el momento en que la vi en el jardín imperial, ya había concebido la idea de apoderarme de ella.
¿Y qué si su corazón albergaba a Sen Wantin? Yo tenía poder. Yo tenía rango. Podría obligarla, tomarla, reclamarla. Si lo deseara, sería mía. Esa fue la primera vez en mi vida que me enfrenté a la oscuridad dentro de mí. Así que no era un caballero en absoluto. Solo un hombre mezquino, ahogado por el anhelo, nublado por el deseo y la posesividad. Y todo esto después de solo un puñado de encuentros. Sin embargo, ya la había enterrado en lo más profundo de mi corazón, incapaz de soltarla. Amor, no sabía dónde había empezado, solo que había echado raíces y se había vuelto insondable. El deseo de casarme con ella llegó a su punto máximo. Inmediatamente ordené a mi madre que enviara regalos de compromiso a la casa Zengsu. Por temor a que si me demoraba un solo paso, otro la reclamaría. Pero, en cambio, me lo negaron. La niña no me quería. Me hundí en la tristeza durante días, aferrado a una jarra de vino para pasar las horas. Incluso el hermano mayor Jun, desde la frontera, me contestó burlándose de mí. Tafei. Maldito idiota, creíste que podrías casarte con mi hermana. Te rechazaron, ¿verdad? Ja, ja, ja. No podía obligarla. Si la obligaba, me odiaría. Tras una interminable deliberación, hice lo más audaz de mi vida. Me colé en su habitación a medianoche. Todo por una respuesta. Y esa respuesta me satisfizo enormemente. Ella y Sen Wantin nunca habían tenido nada que ver. Casi se lo pedí. En aquel entonces dijiste que cuando fueras mayor, te casarías conmigo. ¿Aún lo recuerdas? Pero las palabras murieron en mis labios. Promesas de infancia, seguramente las había olvidado hacía tiempo. Al día siguiente recibí el edicto imperial. Tenía que abandonar la capital y ser enviado a las provincias del sur en busca de ayuda. No quería ir. Temía que en mi ausencia, Sen Wantin aprovechara la oportunidad para proponerme matrimonio. El hermano mayor Jun volvió a escribir, con un tono abiertamente compasivo. Ya se lo dije a mi madre, le dije que no se apresurara a aceptar la propuesta de la familia Sen. Te daré una oportunidad justa para competir. Por primera vez le respondí. Solo 2 palabras. Gracias. Aún así, estaba claro que ni siquiera el hermano mayor Jun creía realmente que tendría éxito. En cuanto completé la misión de socorro en el sur, regresé a toda prisa a la capital. Lo primero que hice al regresar fue proponerle matrimonio. Sen Wantin podía permitirse esperar. Yo no. Tenía que atacar primero con mis propias manos. La pareja Zonsu parecía genuinamente complacida con mi sinceridad. Esta vez, el compromiso fue mucho más fluido de lo que jamás imaginé. Cuando la noticia llegó al hermano mayor Jun, su rostro palideció como el de un doliente en su propio funeral. Realmente estuvieron de acuerdo. Asentí en silencio con expresión serena, como si nada hubiera sucedido. Amén. Jun Bufan frunció el ceño con tanta fuerza que parecía capaz de aplastar una mosca entre las cejas. Imposible, a mi hermana no le gustan los de tu tipo. Arqueé una ceja. ¿Mi prometido, qué tipo de hombre le gusta? Infló el pecho y declaró con orgullo. A mi hermana le gustan los generales fuertes, de hombros anchos y puños de hierro. No un erudito pálido y estudioso como tú. Guardó silencio un instante y luego entrecerró los ojos con sospecha. ¿Cuándo empezaste a fijarte en mi hermana? No era una pregunta fácil de responder. Su rostro se tornó afligido como el de un hombre traicionado. No me digas que solo te fijaste en ella por mí. Hilt asintió. No dije nada. La furia de Jun Bufan estalló. Bestia. Te llamé hermano, ¿te atreves a convertirte en mi cuñado? Temiendo que me atacara, escapé. Pero la evasión solo podía durar un tiempo. La noche antes de la boda, me citó en la azotea para beber bajo la luna. Después de unas cuantas rondas, tiró la petaca a un lado, rechinando los dientes. No. Ya no puedo aguantar más. Pelea conmigo. Y así peleamos. A la mañana siguiente, con un moretón en la comisura de la boca, entré en la cámara nupcial. En cuanto levanté su velo rojo, casi me olvidé de respirar. Era hermosa, tal como había sido en mis sueños.
Me agaché, la abracé y le di un suave beso en los labios, rojos como cerezas maduras. En mi pecho surgió una satisfacción que nunca había conocido. La niña una vez me preguntó, «Cuando sea mayor, ¿te casarás conmigo?». A través de todos los giros del destino, de cada nudo y enredo, por fin, se había convertido en mi esposa. Fin.